Camila tenía 32 años cuando sintió por primera vez que estaba al borde del colapso. Vivía en un departamento chico en Lanús, una zona del conurbano bonaerense que combinaba casas bajas, avenidas ruidosas y una sensación de lucha constante en el aire. Era madre soltera de una nena de 4 años llamada Zoe, que era tan dulce como demandante. El padre de la nena había desaparecido poco después del parto, dejando solo un par de excusas baratas y una promesa vacía de volver algún día. Camila trabajaba como vendedora en una tienda de ropa del centro desde hacía 5 años, ganando lo justo para cubrir el alquiler, la comida y alguna que otra emergencia médica. No había lujos, no había respiros, solo trabajo, trayectos largos en colectivo y el deseo de que la semana terminara sin sobresaltos. Pero cuando la pandemia golpeó fuerte y las restricciones cerraron negocios en todo el país, Camila fue una de las primeras en quedar sin empleo. La tienda bajó la persiana y no volvió a abrir. El mensaje fue claro: no tenemos cómo pagarte, gracias por todo. Ese mismo día, mientras preparaba fideos con manteca para Zoe y trataba de no llorar frente a ella, Camila sintió que se le venía el mundo encima. No solo por el trabajo perdido, sino porque no sabía cómo iba a sobrevivir sin ingresos. Ya debía 2 facturas de luz y el alquiler venía con aumento. No tenía ahorros ni red de apoyo. Su madre vivía en Salta y no podía ayudar. Sus amigas también estaban complicadas. Esa noche, cuando Zoe se durmió sobre su pecho, Camila quedó en la oscuridad del living con la tele apagada y el ruido del barrio entrando por la ventana. Era una sensación mezcla de miedo, parálisis y rabia. No sabía qué iba a hacer, pero algo dentro de ella, una voz chiquita y tosuda, le dijo que no podía rendirse. A la mañana siguiente, el silencio fue lo primero que notó. No había alarma, no había que correr al colectivo, no había que dejar a Zoe en el jardín. Solo estaban las dos, en pijama, frente a una mañana que parecía eterna. Camila preparó mate y se sentó en la mesa con la laptop vieja que le había prestado una vecina para buscar trabajo. El teclado estaba desgastado, la batería no duraba nada y la pantalla tenía una mancha en una esquina, pero servía. Empezó a buscar en todos los portales posibles: trabajos remotos, empleos de atención al cliente, ventas online, encuestas pagas, lo que fuera. En cada formulario sentía que el mundo era demasiado grande y ella demasiado invisible. No tenía estudios universitarios ni experiencia en tecnología. Solo sabía tratar con clientes, vender cara a cara, escuchar lo que la gente quería. Pensó en vender empanadas, en ofrecer limpieza, en revender productos por catálogo. Cada opción le parecía incierta, riesgosa, desgastante. Esa misma tarde, mientras Zoe pintaba dibujos en el piso, Camila recordó que en la tienda donde trabajaba muchas veces le preguntaban si no vendían por Instagram. A veces, ella misma subía fotos de prendas para mostrar a las clientas más cercanas. «¿Podrías hacer eso vos?», le dijo una voz interna. Al principio le pareció ridículo. ¿Quién iba a comprarle ropa a ella, sin un local, sin stock, sin seguidores? Pero la idea no se fue. Esa noche, después de acostar a Zoe, se sentó frente a la laptop y empezó a anotar ideas. Buscó proveedores mayoristas, miró perfiles de otras vendedoras, pensó nombres posibles para su tienda. Se sintió torpe, lenta, fuera de lugar, pero siguió. Había algo distinto en moverse por cuenta propia. No era solo miedo, era también una chispa, una que no sentía hacía años. Durante los días siguientes, Camila se obsesionó con entender cómo funcionaba ese nuevo mundo que hasta entonces le había parecido lejano y ajeno. Se levantaba temprano,
Preparaba el desayuno para Zoe y se sentaba con su cuaderno a anotar todo lo que aprendía, viendo videos gratuitos en YouTube sobre ventas por redes sociales. Aprendió términos que nunca había escuchado antes: engagement, algoritmo, alcance, orgánico, feed armónico. No entendía del todo qué significaban, pero los repetía como mantras. Cada noche, ya con Zoe dormida y el celular cargando, se sentaba en la mesa del comedor, encendía la laptop prestada y seguía mirando casos de mujeres que vendían ropa desde sus casas, algunas desde lugares mucho más precarios que el suyo. Eso le daba impulso. Se dio cuenta de que no necesitaba tener una tienda física ni cientos de prendas en stock. Bastaba con encontrar un proveedor confiable, sacar buenas fotos, contar una historia honesta y responder rápido. Empezó a buscar mercadería económica que pudiera revender. Hizo sus primeras compras con lo poco que le quedaba del seguro de desempleo. Eran 5 remeras, 3 jeans y 2 camperas. Las dobló cuidadosamente, les puso etiquetas hechas a mano y usó el celular para sacar las primeras fotos sobre una sábana blanca. Zoe, entusiasmada, le ayudaba a elegir la ropa y le decía qué foto se veía más linda. Esa colaboración inocente entre juegos y dibujos fue lo que le dio a Camila el empujón emocional que necesitaba para no abandonar. Sentía que por fin hacía algo que era suyo, algo que no dependía de un jefe ni de un local, algo que podía crecer con su esfuerzo. Aún con miedo, abrió su cuenta en Instagram y publicó la primera foto con una frase simple: nuevos comienzos. Nadie le dio like esa noche, pero ella se fue a dormir sintiendo algo distinto: orgullo. Las primeras semanas fueron lentas, llenas de incertidumbre y decepciones. Algunas publicaciones no generaban ni una sola interacción. Otros días alguien preguntaba por una prenda, pero nunca concretaba la compra. Camila dudó muchas veces. Pensó en abandonar, en vender todo por Mercado Libre y olvidarse del experimento. Pero entonces, en la tercera semana, una mujer le escribió un mensaje directo: «Hola, ¿todavía tenés el jean talle 40? Ese mensaje cambió todo. Camila lo leyó 10 veces antes de contestar, con los dedos temblorosos. Le respondió con amabilidad, ofreció más fotos y cerraron la venta. Coordinó la entrega por mensajería, usando una aplicación que acababa de descargar, y preparó el paquete como si fuera un regalo. Le puso una nota escrita a mano que decía: «Gracias por confiar en mí, Camila». Esa venta le dejó apenas unos pesos de ganancia, pero fue un quiebre emocional, porque sintió, por primera vez en mucho tiempo, que alguien le había dicho sí, que su esfuerzo, su idea, su tiempo valían. Esa noche, en lugar de mirar el techo con miedo, Camila lloró de alivio. Se permitió llorar de orgullo. Zoe dormía en la cama a su lado y ella le acariciaba el pelo mientras pensaba: esto va a funcionar. No sé cómo, pero va a funcionar. Al día siguiente, con ese pequeño impulso, volvió a subir fotos. Ahora con más confianza, empezó a hacer historias, a mostrar detalles de las prendas, a contar cómo armaba cada pedido. Aprendió a usar hashtags, a etiquetar cuentas más grandes, a responder con rapidez. Cada pequeña venta era una celebración. Compraba una prenda más, luego 2. El living se convirtió en showroom improvisado y la mesa del comedor en escritorio. El rincón más humilde de su casa se transformaba poco a poco en su nueva oficina. A medida que las ventas aumentaban, también lo hacían los desafíos. Camila no tenía tarjeta de crédito, ni cuenta bancaria comercial, ni conocimientos de contabilidad. Cada cobro lo hacía por transferencia o en efectivo, anotando todo en un cuaderno cuadriculado que usaba también para la lista de compras. Una vez cometió el error
de vender una prenda que ya no tenía en stock y la clienta se molestó tanto que le dejó un comentario negativo en la publicación. Esa noche, Camila sintió que todo su esfuerzo se desmoronaba por un descuido, pero no se quedó ahí. Respondió con honestidad, ofreció disculpas y hasta devolvió el dinero antes de que se lo pidieran. La clienta, al final, le agradeció por la transparencia y terminó recomendándola. Ese episodio le enseñó algo clave: la confianza se gana siendo humana, no perfecta. Desde entonces, cada error lo tomaba como una oportunidad para aprender. Invirtió parte de sus ganancias en una estantería plástica que ubicó en un rincón del living, donde organizaba la ropa por talles y colores. Pegó etiquetas con cinta adhesiva y usó cajas de cartón recicladas como depósitos. A simple vista, seguía siendo un espacio humilde, pero para ella era su sede central. Empezó a imprimir pequeñas tarjetas con su nombre, su Instagram y un mensaje que decía: "Gracias por ayudarme a crecer". Las metía dentro de cada paquete. No era solo ropa, era parte de su historia, de su proceso, de su intento por reconstruirse desde el fondo. Los clientes empezaron a notar eso. Algunas mujeres le escribían para contarle que también eran madres solteras o que habían perdido el trabajo. Otras solo la felicitaban por la dedicación. Ese tipo de conexión, íntima, sincera, horizontal, fue lo que hizo que su perfil creciera sin pagar una sola publicidad. Un mes después de su primera venta, Camila ya tenía más de 200 seguidores activos y realizaba entre 5 y 10 envíos por semana. No era una fortuna, pero sí una fuente de ingresos constante que le permitía cubrir gastos esenciales. Por primera vez en mucho tiempo, logró pagar el alquiler antes del vencimiento. Compró una mochila nueva para Zoe y hasta se permitió el lujo de cocinar una pizza casera con mozzarella, algo que antes parecía imposible. Pero más allá del dinero, lo que realmente la transformaba era la sensación de autonomía. Ya no dependía de un jefe ni temía que la despidieran sin aviso. Ella decidía qué comprar, cómo mostrarlo, cuándo entregar. Cada elección le devolvía un pedacito de dignidad que sentía perdido. Una tarde, mientras organizaba pedidos, su vecina del 5º piso, la misma que le había prestado la laptop, bajó a felicitarla. «Se nota que lo haces con amor», le dijo. Camila sintió que el pecho le explotaba de emoción. No se veía como una empresaria, ni como una influencer, ni como una experta en moda. Se veía como una mujer común que había encontrado una forma de resistir sin rendirse. Zoe, por su parte, ya entendía que mamá tiene un negocio y hasta se ofrecía a pegar etiquetas o a doblar remeras con sus manos pequeñas y desparejas. Esa complicidad entre madre e hija se volvió el verdadero motor de todo. Cuando Camila se sentía agotada, pensaba en Zoe ayudándola, en los mensajes de agradecimiento, en la mujer que era antes y en la que estaba empezando a ser. Sabía que faltaba mucho, que el camino era inestable y que el futuro era incierto. Pero también sabía algo que nunca antes había sentido tan claramente. Estaba en movimiento. Y ese movimiento, aunque pequeño, la hacía sentir viva. Camila empezó a notar que no solo vendía ropa, vendía confianza, vendía presencia, vendía la historia de una mujer que había tocado fondo y que, con lo poco que tenía, decidió no quedarse ahí. Algunas clientas empezaron a mandarle fotos usando las prendas compradas, y eso la emocionaba profundamente. Las publicaba con permiso y debajo escribía frases como «Gracias por ser parte de esto» o «Esta prenda encontró un buen hogar». Su comunidad empezó a crecer no solo por la ropa, sino por el vínculo que generaba. Ya no se trataba solo de publicar fotos bonitas, sino de mostrar el detrás de escena, los errores, los intentos, los aprendizajes. Cada historia que compartía
tenía una respuesta. Camila, tu fuerza me inspira. Yo también empecé mi negocio viendo tus publicaciones. Gracias por no rendirte. Esos mensajes llegaban en momentos donde la fatiga le pesaba en los hombros o cuando una jornada sin ventas le hacía dudar de todo. Aún así, seguía. Aprendió a trabajar con proveedores locales, a negociar precios, a cuidar mejor sus finanzas. Le llevó semanas entender cuánto podía invertir sin comprometer lo que necesitaba para la casa. Cada decisión era una especie de malabar emocional. Si compraba más ropa, tenía que ajustar en el supermercado. Si invertía en sobres nuevos, se quedaba sin margen para un imprevisto. Pero no se quejaba. Sabía que el progreso era lento, pero también sabía que era suyo. Nadie le había regalado nada. No tenía padrinos, ni contactos, ni influencias. Tenía voluntad, intuición y una hija que la miraba como si fuera capaz de todo. Esa mirada, silenciosa pero constante, era el espejo donde Camila encontraba fuerza los días más duros. Un viernes por la tarde, mientras preparaba los pedidos del fin de semana, sucedió algo que la dejó paralizada. Zoe, jugando con su muñeca, le preguntó con naturalidad: «Mamá, ¿cuándo vamos a tener una casa con un cuarto para mí sola?» Camila se quedó inmóvil, con una remera en la mano mirando al vacío. No era una pregunta caprichosa, era un deseo simple, puro, que hablaba de futuro. Y ella, por dentro, sintió una punzada de culpa y ternura a la vez. No tenía una respuesta concreta. No sabía si iba a poder mudarse en 1, 2 o 5 años. Pero en lugar de esquivar la conversación, se agachó, la miró a los ojos y le dijo: «No sé cuándo, pero estoy trabajando mucho para que eso pase». Zoe sonrió, como si eso bastara. Camila la abrazó fuerte, sintiendo una mezcla intensa de amor, angustia y responsabilidad. Esa noche no trabajó. Cerró la laptop, guardó el celular y se sentaron juntas a ver dibujos animados en el sofá. Compartieron una cena sencilla, pero en paz. A veces, lo que más necesitaba no era vender más, sino recordar por qué lo estaba haciendo. Cada sacrificio, cada hora sin dormir, cada frustración tenía sentido en esa escena. Su hija riendo, abrazada a ella, confiando en que mamá podía hacerlo. Esa confianza era, sin dudas, su mayor capital. Y esa noche, mientras Zoe dormía profundamente, Camila se prometió algo que nunca había dicho en voz alta. Iba a llegar más lejos. No sabía cómo, pero no iba a parar. Ya no por orgullo, ni por necesidad, sino por algo más profundo. Por esa niña que creía en ella con una fe absoluta. A la mañana siguiente, con la luz entrando por la ventana y el sonido del tráfico apenas asomando desde la calle, Camila volvió a su rutina con una determinación distinta. No era más fuerte ni más segura, pero estaba más clara. Se sentó frente a la laptop y comenzó a escribir una publicación especial. No mostraba ropa ni promociones. Era un texto sincero, casi como una carta abierta. Hace un mes perdí mi trabajo. Pensé que no iba a poder seguir. Pero mi hija me enseñó que siempre hay una manera. Hoy tengo un pequeño emprendimiento gracias a ustedes que confían en mí. No es fácil. A veces tengo miedo. A veces me siento agotada, pero también me siento viva. Gracias por acompañarme. La publicó con una foto de ella y Zoe abrazadas, sentadas en el suelo del living, rodeadas de ropa doblada. En pocas horas, la publicación se volvió viral dentro de su comunidad. Comentarios de apoyo, mensajes de aliento, incluso una chica de otra ciudad le escribió para ofrecerle ayuda con diseños para su logo. Camila no buscaba lástima ni aplausos, solo quería compartir verdad. Y esa verdad, por primera vez, parecía ser suficiente. Conmovida, comenzó a pensar en lo que podría venir después. Abrir una página web,
invertir en mejores fotos, quizás algún día tener un espacio físico. No era una fantasía ingenua, era un plan que tomaba forma desde la experiencia, desde lo real. Sabía que no todo iba a salir bien, que habría baches, errores, días de ventas bajas, devoluciones. Pero también sabía que estaba sembrando algo propio, y eso, en un mundo tan incierto, era casi un milagro. Ese mismo día, por la tarde, recibió un mensaje que le cambió el ritmo del corazón. Una tienda pequeña de ropa local, a la que ella misma había comprado alguna vez antes de perder el trabajo, la contactó por Instagram. Habían visto sus publicaciones, leído su historia y querían proponerle una colaboración. Querían que ella seleccionara algunas prendas de su stock para armar una colección cápsula bajo su nombre y que compartiera su elección en sus redes. No era un contrato ni una sociedad, pero era una oportunidad de visibilidad, de validación. Camila leyó el mensaje varias veces, con la respiración entrecortada. Por un segundo, dudó. Pensó que quizás no estaba lista, que todavía no era lo suficientemente profesional, pero luego recordó todo lo que había hecho con nada más que su intuición y sus ganas. Así que respondió con un sí firme, y esa noche se quedó, despierta hasta tarde haciendo listas de ideas. Zoe dormía en el colchón a su lado, con un brazo estirado hacia ella, como si no quisiera soltarla ni dormida. Camila la miraba y pensaba en cómo ese pequeño proyecto, que empezó en el borde del desempleo, estaba empezando a abrirle puertas impensadas. No soñaba con ser rica, soñaba con estabilidad, con dignidad, con libertad de movimiento. Quería que Zoe creciera sabiendo que las cosas no siempre son fáciles, pero que vale la pena intentar. Cada paso, por pequeño que fuera, la acercaba un poco más a esa meta. Y ahora, por primera vez desde aquel día en que se quedó sin trabajo, Camila sentía que su historia no terminaba en la pérdida, sino que apenas estaba empezando. Los días siguientes fueron intensos. Entre coordinar los envíos, seleccionar las prendas para la colaboración y responder mensajes, Camila apenas tenía tiempo para detenerse. Pero en lugar de sentirse desbordada, sentía una energía nueva, como si cada minuto tuviera sentido. Se tomó el trabajo en serio, eligió las piezas con criterio, pensó cómo presentarlas, incluso improvisó un rincón con buena luz natural para sacar fotos con el celular. No tenía cámara profesional ni fondos blancos, pero tenía creatividad y mucha dedicación. Al publicar la colección Camila, la respuesta fue abrumadora. En pocas horas, varias de las prendas se agotaron. Los comentarios no hablaban solo de la ropa, sino de la historia detrás de ella. Personas que no la conocían comenzaron a seguirla y muchas se quedaban porque sentían que había algo genuino, algo real en todo lo que compartía. Esa mezcla entre necesidad y autenticidad se había transformado en un relato inspirador para otros. Camila, sin proponérselo, había creado una comunidad que no solo compraba, sino que también la acompañaba. Un domingo por la mañana, mientras tomaba mate en la mesa con Zoe dibujando a su lado, sintió una calma que hacía años no conocía. No era éxito lo que sentía. Era un pequeño triunfo silencioso, íntimo, como si el mundo le dijera por fin, vas bien. No tenía certezas de lo que vendría, pero tenía la certeza de que ya no era la misma mujer que una vez. Con la voz temblando, preguntó cómo hacer una tienda en Instagram. Esa mujer seguía ahí, claro, pero ahora caminaba con la frente en alto. Esa tarde, después de una entrega a pocas cuadras de su casa, Camila decidió pasar por una librería. Compró una agenda económica, de tapas finas, pero coloridas. Al llegar a casa, escribió en la primera página con letra firme, Proyecto Camila, año 1. No sabía aún
todo lo que ese título implicaba, pero entendía que estaba marcando un inicio, un antes y un después. Pegó una foto de ella con Zoe en la contratapa y escribió una lista de metas simples: alquilar un espacio, vender sin miedo, ahorrar para una cama nueva, comer pizza los viernes sin culpa. No había grandes ambiciones ni delirios de grandeza, solo un deseo sincero de seguir creciendo desde donde estaba. Esa noche, mientras preparaban juntas una caja para una clienta que vivía en otra provincia, Zoe le preguntó: «Mamá, ¿y si alguien más quiere hacer lo mismo que vos?». Camila sonrió. «Entonces le vamos a contar cómo se empieza», respondió sin dudar. Porque ahora lo sabía, cada historia de superación empieza con una pérdida, sí, pero también con una elección. Y ella había elegido no rendirse, no por coraje ni por valentía, sino por amor. Amor a su hija, a su futuro y a sí misma. Al cerrar la caja, pegó una última tarjeta con un mensaje nuevo: «Gracias por creer en mí». Y por primera vez se dio cuenta de que también empezaba a creer en ella misma.